Masejet Sanedrin Davzain Amudalef 7a, 20 líneas de arriba para abajo. La Gemara a continuación nos trae ciertos dichos que decían ciertas personas y nos dice la Gemara que Shmuel traía para cada uno de estos dichos una fuente de un versículo de la Torah. Y el primer versículo que trae Shmuel sobre el primer dicho es el versículo que mencionamos al final de la clase anterior. Dice la Gemara, Shamai beshte sheva zemirot hu siman. Antes de empezar a decir los dichos que decían ciertas personas, la Gemara nos trae un siman, una señal para que nos recordemos todos estos dichos. ¿Y cuál es el siman? ¿Cuál es la señal? Las palabras que leí. Shamai shte sheva zemirot hu. Empecemos con el primer dicho que decían ciertas personas. Saúda Abaka Amar Beazil, Tuve de Shama Beadish, Jalfua Bishtemea, Amar Shmuel Rabiuda, Kraketiv Potermaim Reshit Madon, Resh Meadine. Había una persona que acostumbraba a decir: bienaventurado sea aquella persona que escucha su propia humillación y se queda en silencio y no responde. ¿Por qué? Porque es bienaventurado aquella persona, porque esto le causa, o mejor dicho, le evita 100 cosas malas que le podían llegar. Le dice Shmuel a Rabbi Yehuda, hay un pasuk para esto en la Torah. ¿Qué pasuk? El pasuk que mencionamos en la clase anterior. Potermaim reshit madon. Una persona que libera maim, agua se compara a lo que es un mahloket, una pelea, una discusión. O sea, una persona que libera, que abre, que empieza una discusión, que es cuando normalmente nos humillan y nosotros respondimos, ahí estamos fomentando la discusión. Reshit Madon, es el comienzo del Madon. ¿Qué es Madon? Nutricón Mea Dinim, comienzo de 100 cosas malas que le va a llegar. Eso sí es responde y fomenta, pero si se queda en silencio a la humillación que le hacen, evita estas 100 cosas malas. Sigue diciendo la Gemara, Haú de Avar Kamar Beazil, Atartet Lat Ganavalo Miktal, Amar le Shmuel Rabbi Yehuda, Kraketiv, Ko Amar Hashem, Shelosha Pishe Israel, Veal Arbaa Lo Ashivenu. El segundo dicho que trae la Gemara es el siguiente. Había una persona que acostumbraba a decir: por 2 o 3 cosas, el ladrón todavía no lo matan. O sea, si una persona hace un pecado 2 o 3 veces y no lo han castigado, que no piense que nunca lo van a castigar. Si sigue haciendo, lo van a castigar al final. Le dice Shmuel a Rabbi Yehuda, donde lo aprendemos un pasuk en Amós 2:6. Dice el pasuk, Koamar Hashem Shelosha Pishe Israel, Veal Arbaa Lo Ashivenu. ¿Sí? Por 3, tranquilo. Por 4, ahí le viene el castigo. Ahí no hay manera de exentarse. Ya no se le perdona. Próximo dicho, el tercer dicho, Aúde Abaka Amer Beazil, Shav Berele Shalmaná Vejada Leavid Bish, Amarle Shmuel Rabbi Yehuda, Kraketiv, Kisheva y Pol Tzadik, Vakam. El tercer dicho, hay una persona que acostumbraba a decir: puede haber 7 pozos, cuando hay una persona tzadik, una persona justa, una persona de shalom, una persona de paz, puede tener 7 pozos y no se va a tropezar. Y por otro lado, una persona que hace mal, una persona de mal, con un solo pozo se va a tropezar y se va a caer. Le dice Shmuel a Rabbi Yehuda, hay un pasuk para eso también en la Torah, en Mishle 24:16. Kisheva y Pol Tzadik Vakam. 7 veces el justo se puede caer, se puede tener un tropiezo y se va a levantar, o sea, no se va a tropezar. Puede tener un tropiezo enfrente y no se va a tropezar. Pero el Rasha, el que hace mal, el malvado, y Kashelubam, se tropieza en la primera. Próximo dicho, Auda Ave Kamar Bazil de Azil mi Bedinal Shakal Gelima, Lizmir Zemer Veleizel Beurja. Amar le Shmuel Rabbi Yehuda Kraketiv, Vegam Kol Amazé al Mekomo Yavo Beshalom. El cuarto dicho es el siguiente. Había una persona que acostumbraba a decir que el que va al Bedín y el Bedín le hace perder, por ejemplo, Reubén y Shimón, 2 litigantes, y el Bedín decide que el que perdió, ¿quién es? Shimón, y tiene que pagarle a Reubén, y no tiene cómo pagarle. Entonces el Bedín le quitan sus vestimentas, sus ropas, sus prendas, ¿sí?, para pagar con ellas a Reubén. Hay una persona acostumbraba a decir: a quien le quitaron las prendas del Bedín debe estar, o sea, Shimón, debe estar feliz, debe estar cantando cuando se regrese a su casa.
no tiene que estar triste porque no perdió nada. ¿Por qué no perdió nada? Porque si se lo quitaron significa que no era de él. Le dice Shmuel a Rabbi Yudá, hay un pasuk para esto en la Torah. El pasuk en Shemot 18:23. Dice, Vegam kol ha'am hazeh, respecto al consejo de Yitro que le dio a Moshe para nombrar jueces, kol ha'am al mekomo yaveh shalom. Todo el pueblo va a tener shalom, va a tener paz, van a estar tranquilos, van a estar felices. ¿Qué significa todo el pueblo? ¿También los que pierden o también los que ganan? Próximo dicho, Abu de Abba Kamar Beazil, Hina Ima Bedikula Shafil, Amar le Shmuel, le Rabiudá Kraketi, Batsaltam Imaha Mekare Bejule, Begomer, perdón. Quinto dicho es el siguiente. Hay una persona acostumbraba a decir, digamos, normalmente la costumbre era que la mujer tejía, cuando ya tenía la parte tejida, lo colocaba en una cesta que la tenía mientras en donde, en la cabeza. Y cuando se dormía, ¿sí? Cuando estaba cansada, cuando estaba floja así, se le caía y se le dañaba. Entonces, hay una persona acostumbraba a decir que cuando se dormía, o sea, cuando estaba floja, ¿sí? Y no trabajaba como se debe, el trabajo no se notaba, o sea, se notaba que era malo, porque se dañaba lo que hacía, ¿sí? O sea, cuando uno es flojo, el trabajo se daña. Dice Shmuel a Rabbi Yudá, hay un pasuk en Coelet 10:18. Batzaltaim, cuando uno es flojo, imaja me caré. Se va a caer, ¿qué? El techo. ¿Sí? Imaja, va a bajarse el techo. O sea, hay un hueco ahí en el techo, eres flojo, no lo arreglas, va a empezar a caer agua y se va a poner peor. Próximo dicho, Aú de Abba Kamar Vazil, Gabrat der Haitzna Alea Dialek Zize Bekam, Amar Shmuel Rabbi Yudá Kraketiv, Gamish Elomi Asher Batach Tibo Begomer. Hay una persona que acostumbraba a decir lo siguiente. Hay una persona que me confiaba en él y ahorita vino y se me reveló, me pegó. ¿Sí? Hay un dicho así, la gente decía, a veces uno se confía en cierta persona y esa cierta persona al final se te va en contra. Dice Shmuel Rabbi Yudá, eso lo vemos en la Torah también, en Teilim 41:10. Gamish Elomi Asher Batach Tibo, a la persona de que tú siempre confiaste en él, Higdil Alay Akev, se vino contra mí al final. Seguimos. Con esto ya culminamos los 6 dichos que Shmuel trae una fuente de la Torah. Ahorita viene Rabuná y dice lo siguiente: Aú de Abba Kamar Vazil ki rehimtin have aziza. Ki rehimtin have aziza aputia de safsera shechivan. Hasta de lo azizan rehimtan por ya, bashitin gamiden lo seguilen. Amar Rabuná, krae ketiv, meikara ketiv enoati lechasham vediparti techame ala kaporet. Vetania, Aron tisha vekaporet tefachare kanasara. Uchtiv abayt Hashem bana shel Amelech Shlomo. להשם 60 אמר אורכו, ו20 אמר רוחבו, 30 אמר קומתו, ולבסוף כתיב כה אמר השם, השמיים כיסי בארץ אדום רגלי, איזה בית אשר תבנו לי וגומר. Esta la Gemara trae otro dicho que decían las personas, pero, y también hay un jajam que trae una fuente de la Torah, de un versículo de la Torah, pero no es Shmuel, sino es quien, Rabuna. El dicho es el siguiente: hay una persona acostumbrada a decir, cuando el amor entre yo y mi esposa, o sea, así decía esta persona, cuando el amor, el cariño entre yo y mi esposa era fuerte, podíamos estar ambos acostados, inclusive sobre una espada filosa, o sea, sobre algo pequeñito. Y ahorita que el amor no es tan fuerte, aunque no nos podemos acostar, o sea, si nos acostamos en una cama que tiene inclusive hasta 60 amos, no es suficiente. Así decía esta persona. Dice Rabuna, eso lo podemos aprender de la Torah también. ¿Por qué? Respecto al amor de Akadosh Baruj Hu con Am Israel, que se compara al amor del esposo con la esposa. Respecto al amor de Akadosh Baruj Hu con Israel, está escrito, por un lado está escrito en el versículo, en Shemot 25:22, está escrito que Akadosh Baruj Hu colocaba su presencia divina, reposaba su presencia divina, Me'al HaKaporet, encima del Aarón, ¿sí? Encima del Aarón. ¿Cuánto tenía el Aarón? El arca de altura 9, más la tapa 9 tefajim, más la tapa un tefaj, ¿sí? Un puño. O sea, en total 10 puños, ¿sí? O sea que estaba bien bajito a la tierra. Y adicionalmente, ¿cuánto era lo ancho? ¿Sí? Era únicamente 2 amot y medio, chiquitico. Y aún así, Akadosh Baruj Hu reposaba su presencia divina sobre eso. Pero por otro lado, está escrito sobre el Bet HaMikdash que construyó Shelomo, que tenía 60 amot de largo, por 20 de ancho y por 30 amot. Amot son codos, cada codo son 6 puños. Tenía 30 amot de alto y al final está escrito, después de que pecó el pueblo de Israel,
¿Dónde voy a reposar mi presencia divina? O sea que cuando el amor es fuerte, uno reposa y uno está en cualquier lugar. Y cuando el amor no es fuerte, aunque hay un lugar gigante, no sirve. Muy bien, ahorita la Gemara a continuación regresa a la baraitá larga que mencionamos en la clase anterior. Mai mashmat de haylo taguru lishnat de hanushehu. Amar Rahman Amar Krav ve'ain lo tishte ve'lo te'egor. Rabajá bar Yaakov Amar mehaja tajin bakaitz lachma agra bakatzil meachala. Rabajá bar Rabika Amar mehaja oker bakaitz bemaskil. Mencionamos en la clase anterior, en la baraitá, un pasuk que dice lo taguru mi peneish. Traducción literal, no tendrás miedo de ninguna persona. Pero vimos una segunda explicación que lo taguru mi peneish es que no retengas tus palabras por ninguna persona. Si recuerdan, también si está el alumno con el maestro y él ve que el maestro se está equivocando, que no retenga las palabras, que se las diga. O sea que lota guru significa no retener, no meter, no guardar. Pregunta la Gemara, ¿de dónde vemos de que lota guru es un lenguaje de no retener, de no guardar, no meter? Dice la Gemara varias fuentes. Rav Nachman dice el versículo en Devarim 28:39, vean lo tishte velote egor, no tomarás vino, y lote egor, que es no te egor, no metas, no guardes. Sí, teegor, lotaguru. Rabajá bar Yaakov dice del pasuk, también en Devarim, pero capítulo 6, versículo 8, Tajin bakaitz lachma, agra bakatzir ma'achala. Sí, que uno retiene en el verano los granos, sí, para poder guardarlos para el invierno. Retiene, guarda, mete. Sabemos también aquí de Akra, que agra es retener. Rabajá bar Rabika dice de otro versículo, también en Devarim, 10:5, Oger bakaitz ben maskil, que el hijo inteligente, sabio, guarda en la casa, mete, retiene en la casa, en el verano, los granos para poder tener para el invierno. Que otra vez vemos que la palabra taguru, lotegor, ¿sí? Viene de retener, meter, guardar. Seguimos. La Gemara a continuación nos trae 3 cosas que dijo Rabbi Shmuel bar Nachmani en nombre de Rabbi Yonatán, que tienen que ver con la última que mencionamos en la baraitá larga de la clase anterior. ¿Qué mencionamos en la última parte de la baraitá en la clase anterior? Que los jueces tienen que saber a quién están juzgando. Uno piensa que los jueces están juzgando a los litigantes, también están juzgando a Shemit Baraj. Explicamos esto en la clase anterior, y también tienen que saber en frente y en presencia de quién están juzgando. ¿Sí? Y antes de decirnos estas 3 cosas que dice Rabbi Shimon bar Nachman y Rabbi Yonatán, nos trae también un simán. Amat, Memun, Ir'e, Siman, una señal para recordarnos cada una de ellas. ¿Cuál es la señal? La que acabamos de leer. Emet. No Amat. Emet, Mamón y Ir'e. Esa es la señal. Dice la Gemara, Amar Rabbi Shimon bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatán, Kol Dayan shedan din emet la'amito, mashe shechina b'Yisrael shene'emar Elohim nitzah b'adat el, b'kerev nishpot. V'kol Dayan she'eno dan din emet la'amito, Kol shechina shetzarek b'Yisrael shene'emar mishot anayim mekat amionim, ata akum yomar Hashem vegomer. La primera cosa que nos dice Rabbi Shimon bar Nachmani y Rabbi Yonatán es la siguiente: cualquier juez que hace un juez verdadero, un juicio verdadero, la emet la mitó, eso causa que se repose la presencia divina de Akadosh Baruj Hu en Am Israel. Lo aprendemos del versículo en Teilim 82:1, Elohim nitzah b'adat el bekerev Elohim mishpot. ¿Sí? Cuando hay kerev Elohim mishpot, cuando hacen las cosas como debe ser, mishpete Hashem, con un juicio de Dios, Elohim nitzah b'adat el. Akadosh Baruj Hu está entre Am Israel. Pero por otro lado, un juez que no hace un juicio verdadero causa que la presencia divina de Hashem Baraj se retire. Donde aprendemos del también Teilim, Salmo 12, versículo 6, Mishodani menkate bionim hasta kum yomar Hashem. Cuando uno hace juicios no verdaderos que causa que uno que hace ganar al que debe de perder, entonces le está robando a uno, dice hasta kum yomar Hashem, dice Hashem, me voy de aquí, me paro. Esa es la primera cosa que dice Rabbi Shimon bar Nachmani en nombre de Rabbi Yonatán. La segunda es Amar Rabbi Shimon bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatán, Kol Dayan shenotel mizeh venoten lezeh shelo katin HaKadosh Baruch Hu, notel mimenu et nafsho sheneemar al tikzol dal ki dal hu, ואל תדכא עני בשער כי השם יראה ליבם וקבע את קובעיהם נפש. Dice Rabbi Shimon bar Nachmani en nombre de Rabbi Yonatán, cualquier juez que le saca dinero a uno y se lo da al otro de manera incorrecta, a Kadosh Baruch Hu al final le quita a él, o sea al juez, su alma, lo mata. Donde aprendemos del versículo en Mishle 22, ¿sí? En el capítulo 22, versículo 22-23. Al tikzol dal ki dal hu ve'al tedakeh ani bashar ki Hashem yireh libam ve'kava et kovehem nafesh. Dice aquí,
Cuidado, no vayas a robarle a quien no tienes que robarle, porque al final, Kabaet Kovehem, Nafesh, al final le va a quitar el Nefesh, el alma. Fuerte. Tercera cosa que dice Rabbi Shimon ben Nachmani en nombre de Rabbi Yonatan. V'amar Rabbi Shimon ben Nachmani en nombre de Rabbi Yonatan. Leolam ireh dayan atzmo, כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו, וגיהינום פתוחה לו מתחתיו. שנאמר, הנה מידתו של שלמה שינגו בישראל, כולם אחוז לחרב ולמלחמה, איש חייב לאכול מפחד בלילות, מפחדה של גיהינום שדומה ללילה. La tercera y última cosa que nos dice Rabbi Shimon ben Nachmani en nombre de Rabbi Yonatan es lo siguiente. Siempre una persona, siempre un juez, en el momento que está haciendo un juicio, tiene que pensar que tiene una espada entre sus muslos y el infierno está abajo de él. Y de esa manera, cuando él piensa eso, sabe que si se equivoca, de inmediato le afecta la espada y cae al infierno. O sea, así nos dice Rabbi Shimon ben Nachmani, en nombre de Rabbi Yonatan, otra vez, una persona, un juez, cuando está haciendo un juicio, tiene que siempre estar ¿qué? Tiene que pensar de que tiene una espada entre sus muslos y el infierno está abajo de él, de tal forma que si hace un juicio equivocado, a propósito obviamente, se va a caer ahí y ahí va a acabar. Eso causa que la persona esté con emat ad-din, con temor al juicio para hacer lo mejor posible. ¿De dónde aprendemos de que tiene que ser así? Del versículo en Shira Shirim 3, versículo 6-8. Dice el versículo, Hine mitato shel Shlomo. ¿Qué es Shlomo? ¿Qué es Shlomo? Melech she'ashalom lo. Akadosh Baruj Hu. ¿Sí? Akadosh Baruj Hu. Mitato, ¿cuál es la cama de Akadosh Baruj Hu? Bet HaMikdash, donde él reposaba su presencia divina. Que ahí había, que es Sanedrín, en Lishkat HaGazit. Shishim Giborim Sabibilá son los 60 Talmidei Jajamim que están en el juicio. Melomid Hamá, que la Milhamá de la Torah, que saben Torah. Y todos Isharbó al Yerejó. Nos dice el pasuk Isharbó, Jereb. Tenían una espada entre los muslos. Mi pahat balelot, por miedo de las noches, o sea, por miedo del Gehinom, del infierno que parece a la noche. Seguimos. דרש רבי יושעיה ויתם רב נחמן בר יצחק, מאי דכתיב בית דוד כה אמר השם, דינו לבוקר משפט והצילו גזול מיד עושק. וכי בבוקר דנים בכל היום אין דנים, אלא אם ברור לך דבר כבוקר אמרהו ואם לאו, אל תאמרהו. Dice Rabbi Yoshia, hay unos que dicen que dijo Rabbi Nachman bar Yitzhak. El pasuk en Irmía 21:12 dice, Bet David ko amar Hashem, dinu la boker mishpat. Hagan, aparentemente lo que significa es, hagan en la mañana un juicio. Pregúntale a Mara, ¿qué? ¿El juicio se puede hacer nada más en la mañana y en la tarde durante el día no se puede hacer? No, lo que se refiere a decir, dice la Gemara, es que cuando tienes claridad en el dictamen, claridad en el veredicto, como en la mañana, como la luz cae en la mañana, di el dictamen. Pero si no lo tienes, no lo digas, hasta que no estés seguro. Rabbi Hayá Barabá amar Rabbi Yonatan mehaja, emor la jochma ajotiat, imbarur leja davar kajotja sheyasura leja, hombreu vimlab al tombreu. Dice Rabbi Hayá Barabá en nombre de Rabbi Yonatan. Esta misma idea la aprendemos de otro pasuk, de Mishle 7:4. Dice el versículo, emor la jochma ajotiat. ¿Qué significa que este pasuk se interpreta de la siguiente manera? Si tienes claridad en tu veredicto, en el dictamen que el juez quiere dar, tiene la misma claridad a la claridad que tiene al halajá, que todo el mundo sabe que uno no puede tener relaciones, no puede cohabitar con la hermana. Hay alguien que piensa que no, todo el mundo tiene claro que no se puede. Dice, emor la jochma, cuando tengas claridad en el veredicto, tienes claridad que así es el veredicto, de la misma manera que tienes claridad en la halajá de ajotiat, que no puedes tener relaciones con tu hermana, ahí es cuando tienes que decir el dictamen. Pero si no, no. Amar Beshon Livia Sarash Yoshim Badin קולר תלוי בצוואר כולם פשיטה, לא צריך עלי תלמיד היושב לפני רבו. רבונה, כי אבי עתידין אל הקמה, מחניף ומייתי 10 רבנה מברב, אמר כי איך דלמתיין 7 מקשורה. רב אשה, כי אבי עתיד לקמה, מחנף ומייתי להו לכולותא בחד דמתא מחסיה. אמר כי איך דלמתיין 7 מקשורה. Dice Rabbi Yoshua en Leví, cuando hay 10 personas que están juzgando y no juzgaron de la manera 10 personas juzgando que están en el Betín y no lo hicieron de la manera correcta, tienen que saber que todos tienen una cadena en sus cuellos. O sea, todos tendrán una consecuencia. Pregúntale a Mara, obvio, si 10 jueces hicieron cosas incorrectas, obviamente todos tendrán incorrecto, todos tendrán la consecuencia. En el Hidush es
que aunque uno de esos 10 no es juez, sino es el alumno que está viendo cómo su maestro hace el din, el hecho que fue partícipe y se quedó callado, o sea, el hecho que vio que su maestro se está equivocando, él se quedó callado y no le dijo nada, también recibe el alumno consecuencia. Y es el hidush de Rabbi Yoshua ben Levi, que aunque no juzgó, el hecho que estaba presente y no dijo que se estaban equivocando, también recibe esa consecuencia. La Gemara trae una historia que Rabuná, cuando hacía un juicio, siempre buscaba a 10 talmidei jajamim junto con él, el midrash que lo acompañen, para que él decía, si me equivoco, entonces por lo menos la consecuencia va a ser entre los 10, no va a ser toda para mí solo, nos vamos a dividir entre todos. Si la viga que cae va a caer, el peso va a caer entre todos, cada uno va a recibir un poquito, así voy a recibir un poco menos. Similarmente dice la Gemara, Rabashé, que abeate teftale kame, mejane fumaitele culota bajé de mata mejasi amar, que eje de limtian shiva mekshura Rabashé, cuando le venía una pregunta del hot trefot de carne, ¿sí? Si es kasher o no es kasher, temas de trefot, él traía a los 10 shohatim de la ciudad de Mejasiá, que eran profesionales en trefot. ¿Y por qué hacía eso? O sea, para no tener suficiente, para quitarme un poquito de la responsabilidad del dictamen de la halajá que iba a dar. Seguimos. Kiata Rabdimi Amar Darash Nachman Bar Kohen, Mai Dichtim Melech Bemishpat Yamid Aretz Vishte Rumot Yersena, Indayan Domele Melech Sheno Tzarich Leklum Yamid Aretz, Vein Kohen Shemechazer Bet Hageranot Yehersena. Dice la Gemara, cuando vino Rabdimi de Eretz Israel a Babel, dijo, en nombre de Rab Nachman Bar Kohen, dijo lo siguiente, hay un pasuk en Mishle 29:4 que dice, Melech Bemishpat Yamid Aretz Vishte Rumot Yersena. ¿A qué se refiere? Melech Bemishpat. ¿Qué es Melech Bemishpat? Mishpat es juicio, juez, Melech es rey. ¿Qué significa? Dice la Gemara, te voy a explicar. Si el juez parece a un rey que no necesita nada, tiene toda la riqueza del mundo, también un juez. Si tiene toda la sabiduría del mundo, Yamid Aretz, eso es bueno para el mundo. Pero si el Dayan, si el juez no tiene esa riqueza de sabiduría, de la misma manera como el rey tiene riqueza material, si no tiene el Dayan como el Cohen, que el Cohen no tiene riqueza material, sino le dan todo el tiempo. O sea, también el Dayan, si no tiene riqueza, sabiduría, si no le dan, todo el tiempo pregunta, pero él no sabe, y él hace un juicio y Arsena va a dañar el mundo. Eso causa, no es bueno para el mundo. O sea, un Dayan tiene que ser también jajam, tiene que ser rico en sabiduría. Además, trae una historia de Benesiau como Dayana de Loave Gamir, Ambrule, Liudá Bar Nachman y Meturgamne de Rishlakish, Kuma leve Amorá, Kam Gajina leve lo amar leve lo midi, Patach Amar, Hoy Omer la Etzakitza Uri leven Dumam Huyore, y Neuta Fuzaba Jese Bejorruajen Bekirbo, Beatida Kados Baruchuli para mi Mamidim, Sheneemar Bashem Bejal Kochohas, mi Panav, Kol Haaretz. La Gemara trae una historia que es la siguiente: las personas del Bet Hanasí nombraron a un Dayan, a una persona, lo nombraron como juez, pero no era apto, no sabía todo muy bien, no tenía sabiduría suficiente, no había estudiado suficiente, no sabía todas las halajot bien. Le dijeron a Yehuda bar Nachmani, que era el portavoz de Resh Lakish. El portavoz era Resh Lakish, hablaba en voz bajito, y el portavoz venía y lo decía en voz alta. Y le dijeron a este portavoz de Resh Lakish, hazme un favor, ve y sé portavoz de ese Dayan, de ese juez que nombraron. Se agachó donde él no decía nada. Vino Yehuda bar Nachmani y dijo el siguiente pasuk en Habacuc 2:19, Hoy Omer laetz hakitza uri leven dumam huyorei neuta fuzaba que se mejor ruajen mekirbo. O sea, este Dayan que nombraron es parecido a ¿qué? A una piedra, a una madera que está en silencio y no tiene lo que enseñarnos. Ahí está, que me puse para escucharlo, para ser portavoz de él y no dijo nada. Él no sabe decir alajá. ¿Acaso sabe decir alajá? La razón que lo nombraron es porque Tafuz Zahav Vajesef, por dinero, porque tenía dinero, oro y plata. Pero Ruach Jochma en Bekirbo no tiene sabiduría. Y a Kadosh Baruj Hu eventualmente se va a cobrar de aquellas personas que nombran jueces no apropiados. Como dice el versículo que le sigue, Vashem bechal kocho hasmi panav kol haaretz, va a acabar por este pecado a toda la tierra de Israel, a toda la tierra, a todo el mundo. Sigue diciendo de Amar Resh Lakish kol hamid dayan al tzibur sheno agun, כאילו נוטע אשרה בישראל שנאמר שופטים ושוטרים תיתן לך ושם מכללות ותיתן לך אשרה וחולץ. אמר רב אשר במקום שיש תלמידי חכמים, כאילו נטעו אצל מזבח שנאמר אצל מזבח השם אלוקיך. Dice Resh Lakish algo muy fuerte. Una persona que nombra a un juez sobre un público, sobre una congregación, que no es apropiado, es como si fuese que está plantando, sembrando un árbol de Abodá Zará,
de idolatría, una Asherá en Israel. Donde lo aprendemos del versículo en Devarim 16-18, que dice Shofetim Shoterim Titeneja Bechol Sheareja, que habla de jueces, y de inmediato después dice Lot Italeja Shara Bejoletz, para enseñarte que si nombras a alguien no apropiado es como si fuese que estás ¿qué? Sembrando un árbol de Asherá, o sea, un árbol de Abodazara, de idolatría. Aumenta Rabashé y dice que si nombras a una persona no apropiada en un lugar que hay Talmidei Jajamim, en un lugar que hay gente apropiada, eso es como si fuese que estás haciendo un árbol, que estás sembrando un árbol de idolatría al lado del Mizbeach. No solamente sembrando un árbol de idolatría, sino al lado del Mizbeach, al lado del altar. ¿Dónde lo aprendemos? Porque el final de ese versículo dice, Etzel Mizbeach Hashem Elokeja. Grave. Sigue diciendo la Gemara que Tiblota Asun Iti Elohese Veloe Zahav, Elohese Veloe Zahav, Udelo Avdeha, de Chare, Amar Rabashe, Eloha, Abba Bishvil Kesef, Eloha Abba Bishvil Zahav. La Gemara trae el versículo en Shemot 20 que dice: Lota Asun Iti Elohese Veloe Zahav, no me harán ídolos, aparentemente ídolos, Elohese Veloe Zahav, ¿qué es Elohese Veloe Zahav? Ídolos de plata e ídolos de oro. Pregunta la Gemara Mashma, que ídolos de plata e ídolos de oro no puedes hacer, pero ídolos de madera, sí puedes, no puede ser. Dice la Bashé, no, aquí ídolos, Elohé no se refiere a ídolos, sino se refiere a Dayanim. No pongas Dayanim por plata o por oro. Sí, porque como sabemos, como ya hemos visto anteriormente, Dayanim también se llaman Elohim. Seguimos. Rav Kia Beati Lebedina Amar Haji Bireut Nafshe Lektalanafik Utzvi Bete Let Hu Avid Verekan Lebete Ayel Ulevai Shete Biaki Etzia. Rav era un juez, era Dayan. Y cuando él iba al Bedín, él reflexionaba siempre. Y decía sobre él mismo: voy por mi propia voluntad a matarme. ¿Por qué? Porque si me equivoco, me viene una consecuencia, me viene un castigo. Y por otro lado, ni traigo parnasá suficiente. Un Dayan puede cobrar únicamente Shar Batalá, que es algo muy poquito. O sea, no trae suficiente parnasá. Y llego a mi casa, el primero es, salgo, cuando estaba yendo en camino, otra vez repito, cuando estaba yendo en camino dice, estoy yendo por propia voluntad a matarme, porque si me equivoco, me castigo y me dan una consecuencia. Adicionalmente, no estoy en mi casa ayudando a los temas de la casa, porque estoy todo el día ocupado en los juicios. Y adicionalmente, no traigo suficiente parnasá a la casa. Y ojalá que de la misma manera que voy al Bedín sin pecado, regrese sin pecado también. Eso es lo que él reflexionaba y decía Rab en el camino cuando llegaba al Bedín, todos los días. Que abejas de Ambuja Batre Amar y mi'ale la shamaim sio vegomer kegelelo la netzach yovad vegomer. Dice la Gemara, Rab era muy humilde. Que hablamos de Rab, la Gemara menciona de paso que Rab era muy humilde, y cuando siempre mucha gente se le ponía alrededor que lo acompañaba para respetarlo y honrarlo, cuando pasaba eso y tenía miedo que el orgullo se le suba, se decía los versículos en Iyov capítulo 20 versículos 6 y 7, y me ale la shamaim sio, si orgulla, que al final va a perder todo. O sea, sí, eso le causaba de que no se le suban, ¿sí? O sea, el que sube a veces con mucho éxito, al final puede perder todo este mundo. O sea, sí, eso le causaba de que él que no se le suba ese orgullo. Similarmente, Marzutra Hasida, que Abu Mechkatvele Beshavtad de Rigla, Amar Haji, Kilole Olam Hosen, Vimnez del Ledor. Similarmente con Marzutra el Hasid, el devoto, que él no era anciano y no podía caminar rápido, ¿sí? Entonces, cuando pasaba por el Midrash, que era grande, tardaba mucho en entrar hasta el final, o pasar enfrente de la gente, donde estaban todos para escuchar el shiur, ¿sí? Que había mucha gente, entonces tardaba mucho y todo el mundo molestaba, todo el mundo se tenía que parar por él. Así que agarraban los sirvientes de él, tenía unos ayudantes que lo cargaban y lo pasaban rápido. Pero él tenía miedo que eso le cause orgullo. Entonces él decía el versículo en Mishle 27-24, que se kilolo olam hosen, veimnes del Edor. También si uno tiene riquezas, no te bases en eso, porque no siempre eso existe. Y también si uno tiene una corona, no siempre el Edor Vador, no siempre está por todas las generaciones. Y eso le causaba de que nunca el orgullo se le suba.
Sigue diciendo la Gemara, Darash al Kapara, Mina, Milta, de Amre Rabbanan, Hevu Metunim Badin, Dichtiv, Velota, Alebe, Maalot, de Samichle, Vele Amishpatim. Dice Bar Kapara, en Masejet Avot, Perek Alef, Mishnah Alef, dice, Hevu Metunim Badin. Jajamim dijeron que uno tiene, cuando va a hacer un veredicto, tiene que analizarlo bien. No hay que ser pasiz, no hay que ser rápido de dictaminar. ¿Qué hay que qué? Hay que analizarlo antes de cortar. Hay que analizarlo, pensarlo y después decidir y decirlo. No cortar de inmediato. ¿Sí? ¿Dónde lo aprendemos? No cortar de inmediato, no dictaminar de inmediato. ¿Dónde lo aprendemos? De Shemot 20:23. Velota aleve marot al mizbeji. Está hablando sobre subir las escaleras del mizbeach. ¿Sí? Asherot digaler batejalav, y después de inmediato vele a mishpatim. Entonces, del hecho que está escrito de inmediato, aprendemos lo siguiente. ¿Sí? Que los dayanim que hacen mishpatim, jueces, ¿sí? Que hacen juicios, lo yalube maalot, que no corran rápido las escaleras, vayan poco a poco. Amar Rabbi Elazar, minayin le dayan shelo yifsal rasham kodesh sheneema lo talebe maalot vesamichle vela mishpatim. Otra alajá similar que Rabbi Elazar trae el mismo versículo que acabamos de mencionar. Un dayan, cuando están sentados, en tiempo antes no habían sillas, ¿dónde se sentaban? En el piso. Entonces el dayan pasaba, el jajam pasaba por la mitad cuando estaban todos sentados y se subía para dar la derashá o lo que sea, pero cuando pasaba estaban todos sentados, parecía que estaba pisando a todo el mundo, parecía, no es bonito. ¿De dónde aprendemos que eso no se puede hacer? Del versículo lo talebe ma'alot al mizbeji, y después está escrito vele a mishpatim. Mishpatim son juicios, jueces, también de Jajamim. Dice no pases por las escaleras, o sea, no pases por encima de la gente cuando la gente está sentada en el piso. Seguimos. Asher tasim, asher telamedem y baele. Amar Rabbi Irmía veitemar Rabbi Jia barabá, elu kelea dayanim. Rabuná, que aven afik ledina, amar haji, afik uli mane hanutai, makel urtzua beshofara besandela. Dice la Gemara, está escrito en el Pasuk, en Shemot 21:1, vele a mishpatim asher tasim lifneem. Estos son los juicios, las leyes, que tasim lifneem, que tasim colocarás enfrente a ellos. ¿Colocarás? Pregúntale, deberías decir, asher telamedem, que le enseñarás, no que colocarás. Las leyes no son algo físico, sino que es algo que uno enseña, que se transmite, no es algo físico que puedes decir colocar. Dice Rabbi Jia barabá, no, aquí no se refiere a las leyes como tal, sino se refiere al palo y a la correa que usaban los jueces para encargarse de que los litigantes cumplan el juicio. Y sobre ellos dicen colocar, es algo físico. La Gemara trae una historia que Rabuná, cuando salía para el juicio, siempre decía, antes de empezar, sáquenme mis instrumentos de mi profesión, que es el palo, la correa, el cuerno, el shofar. El shofar se usaba para cuando colocaban de nidui a alguien, excomulgaban, se hacía shofar. Y sandela es la sandalia para jalitzá, en caso que haya una jalitzá, que es brevemente cuando una persona estaba casada con una mujer y muere el hombre sin tener hijos, entonces la mujer hace ibum o jalitzá con el hermano del difunto. La jalitzá es con una sandalia, pero bueno. Seguimos. Es el pasuk en Devarim 1:16. Y ordenaré a tus jueces. Pero está escrito que atzavé, ¿no? En tzav el aleshon ziruz. Normalmente está escrito que tzav no es nada más ordenar, decir que a ciertas cosas, sino es ziruz, que es decirle que sean meticulosos. ¿Meticulosos en qué? Dice la Gemara, meticulosos en el uso de estos instrumentos, del palo y de la correa. Que es importante que los jueces sean meticulosos en eso. ¿Para qué? Para que Leshem Shamaim, obviamente con intención por Akadosh Baruj Hu, coloquen cierto temor al público del juicio y de cumplir, mejor dicho, el veredicto, los dictámenes. Sigue diciendo la Gemara, muy importante esto que vamos a decir a continuación. Shamoa benajehem ushfatem tzedek. Amar Rabbi Hanina, hazara lebet din shelo yishma, hazara lebet din shelo yishma divrei baal din, kodem sheyavo baal din chavero. Ve'hazara lebaal din shelo yat'im devarav ladayan, kodem sheyavo baal din chavero. Keri benami, shamea benajehem. Rav Kana amar mehaja, milotisa lotasi. Dice el versículo, Shamoa benajehem ushvatem tzedek. Escucharás entre tus hermanos y después juzgarás y harás el juicio de manera correcta. Dice Rabbi Haina, esto es una advertencia para el Bedín, para los Dayanim, que tienes que escuchar a los litigantes en presencia de ambos. Shemoa benajehem. Cuando están ambos, ahí escuchas los argumentos.
Pero no una advertencia para los dayanim. No vayan a escuchar ustedes los dayanim, los jueces, ¿a quién? A un litigante sin que esté el otro presente. Pero también aquí hay una advertencia para los litigantes. No nada más esta advertencia no es solamente para los jueces, sino también para los litigantes. Que no, también es una advertencia que el litigante, ni uno de ellos se acerque a decir su argumento previa que esté el otro litigante. ¿Por qué? Porque dice Shemoa ben Ajejem, pero también se puede leer Shamea ben Ajejem. ¿Sí? Shamea ben Ajejem es di tus palabras cuando está el otro también. O sea que Shemoa ben Ajejem es sobre los jueces, advertencia para los jueces. Shamea ben Ajejem se podría leer así, es una advertencia también para los litigantes. Rav Kahana dice esta misma Salahot, pero la aprende de otro pasuk, del pasuk en Shemot 23:1. Dice, Lo tisa Shem Hashav. No, tisa Shem Hashav. No llevarás contigo una escuchada vana. ¿Qué es esto? Dice la Gemara, una advertencia para el Bedín, ¿sí? Que no escuchen algo vano, o sea, que no escuchen a un litigante sin que esté el otro. Pero también se puede leer Lotasi Shem Hashav, y si lo leemos así es una advertencia para el litigante mismo que no haga escuchar al juez su versión sin que esté presente el otro. O sea, la misma idea que está prohibido, hay una prohibición para el juez y para los litigantes de que se diga el argumento de uno de ellos en presencia, que no esté en presencia del otro. Solo que hay dos opiniones de dónde lo sacamos. O del pasuk Shemoa ben Ajejem ushvatet tzedek, Shemoa Shamea, o del pasuk Lo tisa Shem Hashav, Lo tisa Lo tasi. Seguimos. Ushvatem tzedek amar Reish Lakish tzadek et adin ve'achar kach hatcheu. El versículo dice Shemoa ben Ajejem ushvatem tzedek, y harás un juicio justo. ¿Qué es esto? Dice el pasuk, dice Reish Lakish, primero, un segundito. Sí. En el pasuk está escrito Ushfatem tzedek ben ishu ben achiv. Ushfatem tzedek, dos palabras. Ushfatem tzedek ben ishu ben achiv. El pasuk podría haber dicho Ushfatem ben ishu ben achiv tzedek. Ushfatem es harás juicio y tzedek es justo. Nos dice el pasuk Ushfatem tzedek, harás juicio justo ben ishu ben achiv. Pero podría haber dicho, harás juicio entre uno y su compañero, Ben Ishu ben Achiv, harás juicio, perdón, otra vez. Ushvatem es, harás juicio, tzedek es justo. El pasuk dice, harás juicio justo entre una persona y su hermano. Pero el pasuk hubiese podido decir, Ushvatem, harás juicio entre una persona y su hermano justo. No, para enseñarte, Ushvatem tzedek. ¿Qué significa esto? Que, dice Reish Lakish, primero ten el veredicto en tu corazón y después, o sea, analízalo bien y después decimos que ¿qué? Y después, ahí es cuando ya tienes claro en tu corazón qué es lo que hay que hacer, ahí es cuando tienes que decir Ben Ish ben Achiv. Ushfatem, juicio justo en tu corazón claro, y después lo dices tal Ben Ish ben Achiv. Después dices, este ganó, este perdió. O sea que es la misma idea de lo que mencionamos antes. No seas pasiz, no seas rápido para decir dictamen, sino piensa, analízalo en el corazón y una vez lo tienes claro, ahí es cuando tienes que decirlo. Seguimos. Ben Ishu ben Achiv, amar viuda, afilu ben bait la aliyah. ¿Qué significa Ben Ishu ben Achiv? Que uno tiene que ser muy meticuloso, pensarlo, analizarlo bien. Dice la viuda, esto nos viene a enseñar qué pasa si una persona entre dos hermanos, digamos, heredaron una casa. Primer piso y segundo piso, que no venga el Dayan rápido y digo, primer piso para ti, segundo piso para ti. Y decir, ¿qué importa? ¿Qué les importa? Un poquito más, un poquito menos. Al fin y al cabo, que ambos tienen un techo para vivir. No, hay que analizar cuánto cuesta el de abajo, cuánto cuesta el de arriba, exacto. Y hay que dividirlo exacto. Si cuesta un poco más el de arriba, pues el de arriba tiene que darle un poco al de abajo. Hay que hacerlo exacto. No puedes también cosas así, no puedes. Ben Ishu ben Achiv. Cuando entre hermanos reciben una herencia, no, tú el segundo piso, tú primer piso. No, hay que pensar bien las cosas. Sigue diciendo el pasuk, Ben Ishu ben Achiv ben Geró. ¿Qué es Geró? Dice la viuda, también si hay un horno y una estufa, ¿sí? Que están divididos entre dos hermanos de herencia, que no diga el juez rápido sin pensar, listo, ¿cuál es el problema? Una estufa para ti, un horno para ti. Ese es el juicio. No, vamos a ver cuánto cuesta el horno, cuánto cuesta la estufa, la diferencia que la pague, que se dividan entre ellos, no es así. ¿Y por qué tiene que ver eso con Geró? Geró es meguré, dirá, las vivencias de dentro de la casa. Lo que hay de las cosas que se necesitan para vivir, que son hornos, estufas y demás. O sea, también en esto uno tiene que ser muy
meticuloso y exacto y no puede decir, básicamente la idea es que el Dayan, el juez no puede venir y decir, ¿cuál es el problema? Esto para ti, no, hay que ver las cosas bien, hay que ver las cosas perfectas, hay que pensarlo, analizarlo y después que lo pensaste, analizaste, evaluaste todo, lo tienes claro, ahí es cuando ¿qué? Dices el dictamen y el veredicto. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.